Hola, buen día. Me presento, soy Antonio Sanles, docente en la cátedra Forster de Ciencia Política del CBC. Y hoy vamos a trabajar sobre John Locke, autor inglés que vive entre 1632 y 1704. ¿Cuál es el contexto en donde él desarrolla su pensamiento? Es el siglo XVII. Durante ese siglo, Inglaterra está sometida a un profundo conflicto al interior de su sociedad, que se vio ese transcurrir cuando se lo veía a Hobbes, que antecede a Locke. Y claro, lo religioso se convirtió en una muralla infranqueable para la consolidación del poder. Luego de la restauración de la monarquía de Carlos II de Estuardo, estos conflictos se trasladan al ámbito de lo político entre el monarca y el parlamento. Fundamentalmente entre dos esferas que van a estar ahí en conflicto, que va a ser la lucha entre los Tories, que representan la nobleza feudal, e ideológicamente lo podemos ubicar en los conservadores, y los Whigs, que es la burguesía, que ideológicamente van a representar el pensamiento liberal fundamentalmente. El conflicto religioso se va a prolongar a partir de Jacobo II, que es católico, y a partir de 1688, con la Glorious Revolution, con la Revolución Gloriosa, tal como se lo denomina, se va a reafirmar definitivamente la fuerza política de los Whigs, que son los protestantes. Y establecido entonces Guillermo III de Orange como nuevo rey, la nueva forma de gobierno va a ser una monarquía constitucional limitada por un régimen parlamentario. Cabe señalar que el emblema del príncipe de Orange tenía inscripto tres elementos que son fundamentales para su gobierno. Va a decir, por la libertad, por la religión protestante, por el parlamento. Entonces, una vez restaurado el protestantismo, regresa una vez más Locke, llamémosle de su estadía o de su exilio en realidad, que fueron varias veces él tiene que irse de Inglaterra, pero a este exilio que me estoy refiriendo se da entre 1683 y 1688. Primero se había ido a Holanda para 1651. Regresa Locke y se va a desempeñar como secretario del Consejo de Comercio Exterior y Plantaciones. Ese cargo lo va a tener entre 1696 y 1700, que luego renuncia y se retira, y en 1704 muere. Este es el contexto en donde podemos ubicar muy rápidamente y brevemente el transcurrir de Locke. Vamos a la teoría política. Locke, más allá de otros escritos, de otras producciones que él tiene, se va a publicar los dos tratados de Locke sobre el gobierno civil, que se publican entre 1689 y 1690, y no más
de la consolidación de aquella Revolución Gloriosa de 1688. En el primer tratado, el contenido del mismo, lo que va a expresar es fundamentalmente una crítica a la teoría del derecho divino de los reyes a gobernar y por lo tanto a la naturaleza propia del Estado, ¿no? ¿Y esto de dónde deduce Locke y plantea Locke esto? Es que Locke va a sostener que los monarcas no tenían ningún derecho divino a gobernar. ¿Por qué? Sería el interrogante, el fundamento. Porque Dios no había puesto a algunos hombres por encima de los demás. Eso nos da ya un primer elemento que va a estar planteado en el estado de naturaleza, que es la condición de igualdad de los hombres. Y en el segundo tratado, aunque no lo menciona explícitamente, va a refutar el planteo de Hobbes, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Locke es exponer su interpretación liberal del Estado, que lo va a exponer apenas inicia el texto, mostrando el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que señala Locke es que el hombre es libre y en esta condición todos los hombres son iguales. Reitero esta condición tanto de igualdad como de libertad, que son condiciones fundamentales en el modelo. Que acá conviene advertir de que en todo el modelo contractualista los hombres son presentados en este supuesto estado de naturaleza en la condición de libertad e igualdad. Esto lo plantea tanto Hobbes, Locke, Rousseau. Los hombres en el estado de naturaleza son libres e iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a señalar Locke en este planteo sobre el estado de naturaleza que él desarrolla en el segundo tratado, en el capítulo 2 directamente? Locke va a plantear que los hombres conocían la ley moral, ya en el propio estado de naturaleza. Claro, esto suena extraño porque en el caso de Hobbes no hay ese planteo de conocer la ley moral. El hombre desconocía lo moral. Entonces, ¿qué es lo que va a decir en este capítulo sobre el estado de naturaleza? La razón que es dicha ley, le enseña a cualquier hombre dispuesto a consultarla, y tengamos muy en cuenta esto, dispuesto a consultarla, que siendo todos iguales e independientes, ninguno debería dañar la vida, la salud, la libertad o la actividad del otro. Hemos señalado que Locke es el teórico del liberalismo. Su teoría política se funda en la defensa de los intereses de los Whigs. Los Whigs no solamente representaban a los protestantes, eran los protestantes y es la burguesía que estábamos señalando, sino que fundamentalmente son los propietarios. Y ahí está el fundamento y la justificación de la revolución de 1688 que habíamos mencionado antes. La situación política y económica de Inglaterra estaba más o menos estabilizada, de manera que la imagen que da del estado de naturaleza no es casual y está relacionada y anticipa la idea de lo que luego va a plantear la economía clásica. ¿Y qué significa esto? Que aparecen
reglas mínimas para mantener la competencia dentro de un estado de naturaleza racional, donde no había una lucha de todos contra todos. Es más, él va a señalar de que hay asistencia mutua de los hombres y que el hombre tenía un derecho innato, natural, y que fundamentalmente ese derecho en particular es la propiedad privada. Entonces se encuentra Locke ante la necesidad de justificar la propiedad privada. En principio la propiedad. Podemos poner entre paréntesis de acá que es como un antecedente de lo que va a ser la acumulación capitalista. Tanto para Locke como para Hobbes, el punto de partida es el individuo. Pero a diferencia de Hobbes, el individuo para Locke es más importante que el Estado. Que solo se convierte este Estado en un garante de los derechos del individuo, de aquel. De ahí que su obra representó los intereses de la burguesía propietaria, que necesitaba para ese momento garantía para sus propiedades y libertad para producir y comerciar. Por eso podemos ver cómo se asevera la noción de propiedad en Locke como uno de los elementos fundamentales. Y la justificación de la propiedad va a estar fortalecida por el principio ético o moral que va a estar dada por el producto de su trabajo. Esto que él va a plantear en el capítulo 5 de su libro, el segundo tratado sobre el gobierno civil. Por eso habíamos iniciado con 2 tratados. El primero y fundamentalmente el desarrollo de lo político va a estar en el segundo. Entonces, ¿qué señala en este capítulo sobre la propiedad? Basa que, en principio, en la idea de que el trabajo del hombre le pertenece. Y en consecuencia, todo lo que él transforma con su trabajo también es suyo. Por lo tanto, la propiedad da derechos. Y da derechos hasta el límite donde señala que puedo matar a quien intente violar mi propiedad. Podemos ver acá que el gran propósito esencial para que los hombres se unan en naciones y se sometan a un gobierno es la preservación de su propiedad. Ahora, cuando hablamos de propiedad, también tenemos que tener en cuenta que para Locke adquiere 2 sentidos la propiedad. En primer término, podemos hablar de la propiedad en lo que se refiere a la tierra, a los productos de la misma, o sea, la propiedad en sentido estricto. Y en segundo lugar podemos hablar de la propia vida, de la libertad en el sentido amplio, que de alguna manera esto lo comparte con los demás contractualistas, con el iusnaturalismo. El ius naturalis, que es el derecho natural en todo caso. Bueno, de hecho, según Locke, la propiedad es el motivo principal, fundamental, de que los hombres hubiesen abandonado el estado de naturaleza y establecido un gobierno civil.
Ahora, es oportuno aclarar para evitar cualquier error de interpretación que cuando Locke habla de individuos se refiere a los propietarios y no a cualquiera, y no a todos, podríamos decir, aunque ahí hay una ambigüedad que hay que tenerlo claro en su momento, para explicar de qué manera el trabajo confiere derechos. Locke daba el ejemplo, o sea, el pasto que mi caballo comió, los yuyos que mi sirviente cortó, se convierten en mi propiedad. El trabajo que era mío estableció mi propiedad sobre ellos. Por eso, el que no tiene propiedad no está legitimado, o es menos legítimo por lo menos. Por lo tanto, al continuar el razonamiento, el que no tiene propiedad no es ético. Y como tal no puede conocer, no puede valorar, no puede defender lo que no tiene. En consecuencia, no puede tener ni tiene los mismos derechos políticos. Por eso, con el establecimiento del contrato, el hombre conserva sus derechos, puede invocarlos ante el gobernante, quien puede ser revocado por el pueblo. Para regular por lo menos potenciales conflictos, hace falta una autoridad, y esa autoridad es el Estado. Y surge de un contrato, con características diferentes a las de Hobbes, por supuesto. No hay un pacto de sujeción, se delega cierta representación de los derechos naturales, pero estos derechos no se delegan, así como tampoco la soberanía, por lo menos de esa parte de la sociedad civil, con derechos políticos. ¿Y cuál es esa parte de la sociedad civil con derechos políticos? Los propietarios. Entonces se retienen sus derechos y ante la posibilidad de un segundo contrato pueden revocarse o renovarse, de acuerdo a lo que convenga. Por lo tanto, si la sociedad civil, por propia voluntad, puede renovar el contrato, el vinculante o determinante es el poder de la sociedad civil y no del Estado. Por eso, en la teoría de Locke, la noción de libertad se reduce en ese sentido a la autonomía del propietario, que para hacerlo más claro es lo que hoy diríamos del empresario libre. Podemos enumerar que los derechos señalados por Locke son, en primer lugar, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a rebelarse contra los gobiernos y las leyes injustas. Sí, de rebelarse, de rebelión, de ponerse en una situación de enfrentamiento, de guerra, de rebellum, regresar a la guerra, bellum, bélico, desde ahí viene el concepto. También es importante mencionar que los pobres, o los que no tienen propiedad, no participan de los derechos democráticos de Locke. Por eso, como tampoco las mujeres. Uno de los aspectos que resulta muy interesante de la teoría política de Locke es la idea que él va a plantear de controles y equilibrios dentro del Estado. Y se va a referir a los reyes y parlamentos, a los que llamó respectivamente poder ejecutivo, poder legislativo. Y también va a haber un tercer poder que es el federativo, digo para no confundir después con Montesquieu o con otros autores que hablan del judicial. No, estamos hablando poder ejecutivo, legislativo y federativo. Él afirma que en vez
de una monarquía absoluta, tenía que haber una separación de poderes y que el legislativo debía ser el supremo, el más importante. Pero ¿por qué esto? El supremo, porque es el hacedor de la ley. Y a esa ley se remiten todos los ciudadanos, todos los hombres, incluido el propio rey. Por eso, si se negase a escuchar o a convocar el parlamento, el rey, podía ser destituido por la fuerza. Por eso se habló en un momento de rebelión, el derecho a rebelarse contra los gobiernos y las leyes injustas. Locke es el producto de la experiencia de Inglaterra durante la Guerra Civil y por lo tanto afirma que la fuerza no debe usarse contra otra cosa que la fuerza injusta e ilegítima. El problema es cuándo corresponde y quién decide qué es lo injusto y lo ilegítimo. A ver, vamos a plantear interpretaciones sobre Locke. En primer lugar, el pensamiento de Locke ha sido tratado como democrático liberal. ¿Por qué? Porque también planteaba el gobierno mediante consenso. Hablaba de un dominio de las mayorías y también de un derecho de las minorías. Habla de una supremacía moral del individuo y después el carácter sagrado de la propiedad individual. Estos elementos son muy importantes a tenerlos en cuenta. Por eso el análisis de la perspectiva liberal o constitucional corriente, o desde el punto de vista filosófico abstracto, pierde parte de su significación. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se descuida en principio es el contenido social. Por eso muchos autores rescataron la visión de Locke, la visión del Estado, como una sociedad anónima. Y de esa sociedad anónima, ¿quiénes son? Los accionistas, los propietarios. Entonces, acá lo primero que surgen son interrogantes. ¿Quiénes eran los integrantes de la sociedad civil? ¿Eran todos? ¿Eran solo los propietarios? ¿Los pobres no eran incluidos? Por lo que estamos viendo, eran solo los propietarios los que tenían ese derecho. Ahora, si solo eran los propietarios, como otra pregunta, ¿cómo es que la ley crea obligación para todos? O sea, todos se tienen que someter a la ley, pero los únicos que tienen derecho a participar en la creación de la ley son los propietarios. Entonces, comienzan acá determinados debates en donde lo ubicamos, si lo ubicamos como una especie de individualista, exaltando el individualismo por un lado, o el colectivismo. ¿Por qué esto? Porque al mismo tiempo le asigna a la sociedad civil un papel preponderante y casi determinante. Entonces, toda esta problemática él la va a desarrollar fundamentalmente hay un capítulo que es el capítulo 5 del segundo tratado, en donde es donde él desarrolla la teoría del derecho de la propiedad. Todo el capítulo ese está trabajado en función, se llama sobre la propiedad, donde él trabaja el derecho a la propiedad. ¿Cuál es el objetivo de Locke en esta concepción de la propiedad?
La finalidad máxima, ¿no? El objetivo del Locke está puesto en que la finalidad es la salvaguarda de la propiedad. Que existe un derecho natural a la propiedad, pero que a su vez él también utiliza, como dijimos anteriormente, el término propiedad tiene tanto un sentido amplio como un sentido restringido. Y al mismo tiempo no perder la noción de que todos los hombres son iguales, que era lo que había iniciado. Pero en realidad, la función de este capítulo sobre la propiedad, lo más importante que podemos observar es que elimina los límites de la ley natural, del derecho natural individual a la propiedad. Por eso, el esfuerzo de Locke consistió en fundamentar el derecho de propiedad en el derecho natural y en la ley natural, y luego en eliminar todos los límites que nos daba el derecho natural para el derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? El derecho inicial está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque podemos plantear por dos postulados. Los hombres tienen derecho a conservar su vida. El trabajo de un hombre es propiedad suya. Entonces, ¿qué hace Locke? Va a justificar la apropiación individual del producto de la tierra, originalmente entregado a la comunidad en común. Por eso en determinado momento, cuando inicia el texto, señalando en el primero o segundo capítulo, en el segundo capítulo sobre el estado de la naturaleza, dice textualmente: Dios colocó a los hombres en la tierra para que tomen de ella los frutos que sean necesarios, dejando en igual cantidad y calidad a los demás. Está colocando esta visión del estado de naturaleza muy equilibrado por otro lado, donde cada uno toma lo necesario y deja en igual cantidad y calidad a los demás. Entonces, por un lado, Locke justificó y justifica la apropiación individual del producto de la tierra, que fue entregado a la humanidad como un bien común para todos. Pero claro, esto presenta limitaciones. Que deje suficiente de igual calidad a los demás. Que tome lo necesario que pueda aprovechar un hombre sin que se eche a perder para no tomar de más. Entonces, y que el hombre tome lo que pueda procurarse con su trabajo. Esto rige para los productos de la tierra como para la tierra misma. Esto se vuelve difícil para cumplir. ¿Cómo hace Locke para superar estas limitaciones naturales que aparece en esta búsqueda y consolidación de la propiedad? Para superar estas limitaciones, fundamentalmente lo que va a hacer Locke es introducir el dinero. Y eso va a permitir la acumulación. Y eso va a permitir desarrollar la propiedad. ¿Para quién? Para el que se esfuerce y para que él realmente tenga una ética y una moral del trabajo y la acumulación. Entonces, existían elementos que se podían acumular, el oro, la plata, pero la tierra misma. Pero ¿qué pasa primero que se crea el dinero para superar estas limitaciones también del oro y la plata? Pero si antes, como lo demostrara Locke, los hombres tomaban lo necesario, no deseaban más, por lo menos coloquemos entre comillas no desear más, ¿por qué la introducción del dinero cambia esta situación? ¿Por qué aparece el deseo de poseer más de lo necesario? No se trataba
de un deseo de acaparar, ¿no? Porque el acaparamiento, el juntar más, la codicia, no conduciría a nada. En sus principios, en sus principios mercantilistas, la acumulación no era un fin en sí mismo, sino la acumulación aparece como un medio para activar el comercio. Entonces, tanto la tierra y el dinero aparecen como capital. La finalidad del comercio y de la acumulación del capital eran apreciadas por Locke no desde el punto de vista de lo individual, sino desde el punto de vista de la riqueza de la nación. Él se está anticipando casi un siglo, no tanto, pero casi un siglo, a lo que va a hacer Adam Smith y va a plantear Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, no se niega la limitación, pero ya es inválida en todo caso, frente al consentimiento tácito del dinero. Este consentimiento es independiente y anterior al consentimiento de la sociedad civil. Por eso podemos considerar que tanto el dinero como el comercio estaban presentes ya en el propio estado de naturaleza. Pero entonces, ¿qué es el estado de naturaleza para Locke? Podríamos decir que el estado de naturaleza comienza a ser una curiosa mezcla de fabulación histórica, por un lado, de una abstracción lógica a partir de la sociedad civil. Por eso, en consecuencia, ni el dinero ni los contratos deben su validez al Estado, sino que son creación de las finalidades naturales de los hombres y deben su validez a la racionalidad natural de estos. A ver, hablamos del contrato, del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza va a haber un momento en donde aparecen dos niveles de consenso en la teoría de Locke, lo que remite al contrato. Por un lado, va a haber un consenso entre hombres libres, un acuerdo entre hombres libres, libres, iguales, racionales, en el propio estado de naturaleza. Pensemos que la ley de la razón, esa racionalidad, es la ley moral, es la ley natural. Entonces, esta igualdad, libertad y racionalidad en el que está en el propio estado de naturaleza es lo que le permite atribuir valor al dinero. Por eso lo primero que implicaría es la posibilidad de contratos comerciales, en todo caso, cuando hablamos de contrato. El consenso, como acuerdo mutuo de ceder todos sus poderes a la mayoría, se crea en la propia sociedad civil. Ahora, el primer consenso, aquel que le atribuye valor al dinero entre hombres libres, iguales y racionales, es independiente del segundo. Pero sin el segundo consenso, las instituciones de la propiedad creadas por el primero serían difíciles de imponer, de validar. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esta posibilidad de que en Locke se presenten dos contratos. Un contrato que me permite disolverlo, que me permite revisarlo, renovarlo, revocarlo, y otro que es el que va a quedar permanente, que es el que va a constituir esa sociedad civil.
no es un solo contrato y único como en el caso de Hobbes. Acá hay dos momentos diferentes en esta creación del consenso o del contrato. Entonces, lo que pasa es que al mismo tiempo aparecen, cuando decíamos limitaciones, las limitaciones, por ejemplo, puede ser la limitación del trabajo. No todos los hombres pueden producir de la misma manera para apropiarse del producto que él mismo trabajó. Pero si Locke da por supuesto la validez de la relación de salario, no había necesidad de argumentar nada más. Porque el trabajo es igual a propiedad. Y por lo tanto la propiedad es alienable. Y si es alienable, esa propiedad se transforma en mercancía. El trabajo pasa a ser mercancía. Entonces, para Locke, una economía comercial con apropiación de la tierra implica la existencia del trabajo asalariado. Por eso, como él introduce en el estado de naturaleza esas relaciones comerciales, también debe haber introducido la relación salarial. Ahora, lo que hay que tener que entrar a la sociedad civil no crea nuevos derechos, simplemente cede a la autoridad civil, los poderes que tenían los hombres en el estado de naturaleza para proteger sus derechos naturales. En determinado momento él plantea que el hombre tiene el derecho a la salvaguarda de su vida, pero también de su propiedad, de aquello que era y que es producto de su trabajo. Y entonces la propiedad me da derechos. ¿Y me da derecho a qué? Me da derecho hasta el de matar a otro si quiere violar mi propiedad. No solamente si pone en peligro mi vida, sino mi propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad adquiere el sentido vital. Vital. Una persona es persona en la medida en que tiene propiedad. Porque esa propiedad es la que me da derechos. Porque esa propiedad es producto de mi trabajo, porque me da sentido moral de existencia. Lo que pasa es que, bueno, se va convirtiendo en algo compleja las relaciones que se empiecen a dar dentro de esos derechos naturales y en la racionalidad también. Porque podemos empezar a ver o suponer que aparecen diferentes racionalidades. Y esas racionalidades son en que va a haber un cuerpo, una clase trabajadora, que es parte necesaria de una nación, de los miembros, pero esa clase trabajadora no tiene plenos derechos del cuerpo político y tampoco tienen título alguno para ello. ¿Por qué? Porque los miembros de la clase trabajadora no pueden vivir una vida plenamente racional. Por eso la clase trabajadora podría conformarse por pobres trabajadores o pobres holgazanes. O sea, trabajadores son todos aquellos que dependen de un empleo y los holgazanes de la caridad o del asilo. ¿Por qué? Porque ellos carecen de propiedad, todos ellos. Entonces, la sociedad civil se establece para proteger las posesiones desiguales que originaron derechos desiguales en el propio estado de naturaleza. Entonces, ¿dónde está la diferencia de racionalidad que señalaba antes? En que hay hombres racionales. ¿Y quiénes son esos hombres racionales? Los hombres que respetan la ley natural. Esos son los hombres racionales. Y los hombres pervertidos
son los que la violan. Por eso, en esta división de estas dos clases, para Locke, el comportamiento plenamente racional es un comportamiento acumulativo. Y sin la aparición del dinero, existía un freno para el desarrollo de la racionalidad. Pero con la presencia del dinero y los mercados, el trabajo y la apropiación se vuelven inseparables. Pero la racionalidad plena reside en la apropiación y no en el trabajo. Entonces, estamos viendo en Locke, como para hacer una referencia, es que en Locke nosotros hablamos de estado de naturaleza. Pero claro, el estado de naturaleza es un estado pacífico. No es aquel estado violento, terrible, casi autodestructivo que nos planteaba Hobbes. Y Locke se encarga de diferenciarlo claramente entre el capítulo 2, que es el estado de naturaleza, y el capítulo 3 del segundo tratado, porque el capítulo 3 va a ser exclusivamente mencionado como estado de guerra. O sea, diferencia perfectamente el estado de guerra. Y el estado de guerra es un estado de enemistad, es un estado potencial de conflicto que está presente permanentemente. ¿Y por qué se da esa posibilidad de hablar de estado de guerra? ¿Por qué puede surgir? Porque fundamentalmente lo que falta es un juez común. Falta un juez para intervenir en los asuntos de los hombres. Pero un juez que sea imparcial, un juez que sea externo al problema. Por eso va a plantear la necesidad de que haya elementos necesarios en la sociedad que se crea, en la sociedad civil, que es la posibilidad de que haya juez, ley y poder, pero con una nueva configuración. ¿Qué significa una nueva configuración? Juez que no sea uno mismo juez de sus propios asuntos y sus propios conflictos, sino un juez común y ajeno, porque si no lo que nos mueve no va a ser la justicia, sino la venganza. Una ley común y conocida por todos, no la ley improvisada por las pasiones. Y al mismo tiempo un nuevo concepto de poder. Ya no es el poder para hacer justicia por mano propia, sino que el poder ahora es convertido a partir de esa ley en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder federativo, en el poder que está más allá de ese